Buenos días con todos los presentes hoy. Nosotros somos el grupo que les va a presentar al respecto del trastorno de atención con hiperactividad. Mi nombre es Elías Rivera y a continuación les voy a presentar un video introductorio para poder entender mejor de qué se trata el TDAH. A continuación, estoy seguro que la mayoría de nosotros lo que buscamos dentro de esta presentación es básicamente que yo exponga o mis compañeros también expongan al respecto de las capacidades que se encuentran limitadas de las personas con TDAH. Capacidades que se ven limitadas justamente por las situaciones que nosotros ponemos como sociedad hacia estos individuos. Pero en este caso voy a hacer todo lo contrario. Para mí es importante justamente resaltar que en este sentido no solo los niños o los individuos en general que tienen limitaciones o capacidades distintas con respecto al TDAH muestran aspectos negativos, sino que también estos pueden tener ciertos aspectos positivos que en realidad les proporcionan bastantes ventajas dentro del propio trastorno. Eh, con respecto a esto, es importante que resaltar justamente que todas estas ventajas pueden ser aprovechadas tanto por los individuos como por las personas que están en su deber de enseñar a estas personas características. Una de las principales ventajas que podemos encontrar dentro de lo que se trata al respecto del TDAH es su persistencia. Eh, Mientras la autoestima de un niño de TDAH se mantiene intacta, estos también tienden a demostrar en cierta forma una mayor propensión a recobrarse al experimentar obstáculos o ciertos comentarios negativos o fracasos. Los niños con TDAH también tienen una gran capacidad de perdón y aceptación. Esto, la mayor parte de veces, hace muy fácil su interacción con los grupos sociales. Además, que evita que desarrollen ciertos resentimientos o rencor hacia otras personas, que normalmente para aquellos individuos neurotípicos suele suceder en gran cantidad de ocasiones. Otra de las ventajas que tienen los niños con TDAH es su curiosidad. Su curiosidad muchas veces les puede permitir llegar a enfoques en un grados bastante altos. Esto específicamente con temas que sean de su interés o que se conviertan en temas de interés para sí mismos. Por consiguiente, tenemos también que los niños con TDAH tienen una gran capacidad de intuición. Se considera que pueden llegar a un nivel bastante alto en cuanto a esto, mediante la combinación justamente de las emociones fuertes con el enfoque a grados altos, lo cual les permite considerar de forma sensible a las personas y también a las situaciones que ellos experimentan en su alrededor o en su ambiente. Los niños con TDAH también presentan un nivel alto de energía y un claro ejemplo al respecto de esto que les puedo aportar como un dato es que las personas con TDAH, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, la mayor cantidad de personas que se encuentran inscritas al ejército son personas que tienen TDAH o trastorno de la atención con hiperactividad. Esto tiene que ver justamente con lo que habíamos mencionado anteriormente, que es sus niveles altos de energía. Las personas con TDAH también tienen una imaginación bastante interesante. Estos individuos demuestran una tendencia a tener ideas bastante creativas e imaginativas, lo cual les puede permitir ver varias opciones o alternativas de solución más allá de las que nosotros mismos podemos ver. Dentro de esto también es importante resaltar la memoria a largo plazo. Muchas veces esta memoria a largo plazo está fuera de lo común. Cuando se trata de un tema de interés, por ejemplo, esta les lleva a recordar acontecimientos lejanos y puntos que tal vez podrían ser triviales para nosotros mismos, que nosotros podríamos incluso pasarlos por alto. Pero para las personas con TDAH, estos son recordados y recordados a detalle. Para ellos también es importante los retos y los cambios. En este sentido, tienden a desarrollar una personalidad que es mucho menos temerosa en comparación a las nuestras de las personas neurotípicas, mucho menos temerosa y buscan tomar bastantes riesgos. En este sentido, se encuentran dispuestos a enfrentar situaciones nuevas que pueden ser totalmente de incertidumbre para ellos y en este sentido también no tienden a rendirse de manera fácil. A continuación, es importante también, como ya les había mencionado, resaltar justamente estos aspectos positivos en los individuos con TDAH. Como ya les dije, existen características del trastorno que les proporciona ventajas potenciales en cierto nivel, lo cual les permite compensar las limitaciones que hemos puesto nosotros como sociedad hacia ellos.
Un factor clave en cuanto a la potenciación de las habilidades de los niños es el bienestar general y la emocionalidad, los cuales están presentes en las personas con este trastorno y con muchos otros trastornos. Es decir, para mejorar el bienestar, es primordial que el área de aprendizaje o conocimiento esté llena de gran conciencia a profundidad en cuanto a todo lo que respecta del trastorno, para poder ayudar y también potenciar las habilidades del niño, no remarcando como tal las posibles equivocaciones del niño o las dificultades que esté presenta, sino más bien compensándolas o reforzando con buenos comentarios aquellas, o compensando con pequeños o reforzando con pequeños comentarios o recompensas académicas las capacidades o las cosas que sí pueden lograr los niños con TDAH. Esto específicamente se establece en el diseño universal de aprendizaje, o mejor conocido como DUA. Eh, es importante también tener en cuenta, es importante también tener en cuenta que hay una importancia en el desarrollo o en el apoyo del desarrollo futuro. Con un apoyo adecuado para estos niños, lo que nos ayuda a nosotros es que cuando ellos sigan continuando su desarrollo en general, tanto de vida como académico, se conviertan en adultos bastante productivos y realizados. En este sentido, nosotros podremos potenciar mucho más las fortalezas que yo ya he mencionado con anterioridad para que los niños con TEA no se enfoquen simplemente en aquellas capacidades que se ven limitadas, como vuelvo y repito, por aquellas características que impone nuestra sociedad, sino que más bien ellos puedan percibir un autoconcepto y una autoestima mucho mejor mediante estas características que, como ya dije, nosotros debemos potenciar tanto como profesores dentro del área académica, como padres también dentro de la parte social o afectiva en el entorno familiar. Y también como profesores es importante estar al tanto de cómo nuestro niño o cómo el niño que tiene este trastorno interactúa con otros niños y ayudar a que estos niños también resalten justamente estas capacidades positivas o estas capacidades que potencialmente pueden ser ventajas para el niño con TDAH. A continuación, mi compañera les va a hablar un poco más al respecto de este tema enfocado sobre aquellas personas o individuos famosos que han logrado salir adelante y cuáles han sido sus técnicas para poder lograrlo, eh, que tienen relación específicamente con aquellas capacidades que yo ya he mencionado con anterioridad. Listo. Ahora voy a hablar un poco sobre cuáles son los personajes importantes. ¿A qué nos referimos con personajes importantes? Como vieron, nuestra presentación está muy enfocada en lo que es las fortalezas de los niños con TDAH. Y vimos que una de las cosas más interesantes sobre este tema es que hay muchos famosos, muchos personajes importantes, muchas personas influyentes que han tenido carreras brillantes, que tienen esta condición. ¿Por qué? Porque tal vez durante su infancia no tuvieron tan buen desempeño en el colegio, pero pudieron utilizar sus herramientas, utilizar sus habilidades, utilizar las características que ellos tienen a su favor y construir una vez más carreras impresionantes, cosas que las personas comunes, las personas que somos neuronormativas no hemos podido conseguir. Por ejemplo, hay personas que admiro mucho aquí, Michael Jordan, que es un deportista increíble. También tenemos a Jim Carrey, que es este actor, que muchos de ustedes lo deben reconocer de películas muy chistosas, de películas en donde él se expresa mucho. Y una de las cosas más interesantes de los estudios actuales sobre este tema, sobre esta enfermedad, bueno, sobre este trastorno, es decir, es que muchos autores han propuesto que una de las cosas más importantes y una de las cosas que mejor aprovecha a las características de estos niños es la actuación. Y es impresionante porque él, este autor, que lo vamos a mencionar al final en nuestras referencias, él propone que la actuación es fundamental y puede ser también uso para expandir los intereses de los niños y dar un acompañamiento o un complemento a la terapia.
Igual hay, por ejemplo, Simone Biles, que es una gimnasta increíble. También tenemos a em, Jim Carrey, que ya lo mencioné. Y también tenemos a Anne, que es otra actriz increíble. Y bueno, todos estos personajes son increíbles para mí y es realmente muy interesante analizar sus vidas, sus currículums y la manera en la que ellos utilizaron estas habilidades a su favor. Listo, ahora vamos a hablar sobre los mitos del TDAH. Entonces, primero quiero empezar con una pregunta que quisiera que se la respondan ustedes mismos en sus cabezas. Eh, la pregunta es la que está aquí en pantalla. ¿Una mentira puede ser una verdad? Bueno, piénsenle unos 2 segundos y, y bueno, la respuesta obvia es que, pues no, ¿verdad? Una mentira no puede ser una verdad. Entonces, primero empecemos definiendo lo que es un mito, que un mito básicamente es eso, es una mentira que está adornada con elementos de veracidad. En otras palabras, no es más que una explicación ficticia que ha sido aceptada por consenso. El tema con los mitos es que al carecer de información sólida, buscamos intentar darle explicaciones a aquellas situaciones a las que nos enfrentamos y no entendemos, con explicaciones incompletas que compensan precisamente esa ausencia de certeza. El primer mito que vamos a desmitificar es el mito de el TDAH es culpa de los padres. Este es un mito que pues se escucha bastante por parte de profesores, estudiantes y padres de estudiantes que no padecen de este trastorno. ¿Verdad? Entonces, bueno, a diferencia de lo que muchos pueden creer, el TDAH no es producto de la crianza de los padres, sino que más bien hay que entender muchas cosas antes. En principio, el déficit atencional no se trata únicamente de una falta de atención evidente en el estudiante que lo presenta, sino que es una disfunción que ocurre a nivel neurológico. Es decir, en palabras simples, es una disfunción que ocurre como consecuencia de alteraciones cerebrales que se desarrollan desde que el feto comienza a madurar. Aunque es verdad que los problemas en la atención de un estudiante suelen ser producto de factores ambientales, como por ejemplo un ambiente familiar deficiente o una pobre educación en general, el TDAH no puede considerarse como una disfunción que quepa dentro de esta categoría de problemas adquiridos a través de elementos ajenos al neurodesarrollo, como por ejemplo, si es que jugó mucho o no jugó mucho de niño, si es que le enseñan reglas en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entender que estas características que forman parte del sujeto con TDAH forman parte de su naturaleza, algo que ya vamos a definir también. Bueno, para entender mejor también por qué este mito es precisamente eso, una mentira, un niño con TDAH puede vivir en un entorno familiar saludable y recibir la mejor educación del mundo. Sin embargo, lo que tiene que entenderse es que anatómicamente la estructura de su cerebro procesa la información que recibe de manera diferente a la media de personas en el mundo. Por lo que si no se le facilitan las herramientas necesarias para controlar su naturaleza y gestionarse adecuadamente dentro de la sociedad, ese niño nunca va a poder adaptarse adecuadamente. Y el tema es que tanto profesores como cuidadores, que serían los padres, los adultos más bien, que son los que están a cargo de los niños, de las futuras mentes que modelan el ambiente y la realidad. El tema es que son los adultos los que son responsables de manipular estas características y estos estímulos dentro del ambiente que sirven para poder hacer que la educación sea adaptable. Bueno, el segundo mito que vamos a desmitificar es que el TDAH desaparece en la adolescencia. Esta es otra mentira que también se escucha bastante para explicar el TDAH, como decir como, este niño tiene un déficit de atención, no presta atención en clase,
interrumpe, etcétera, 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 y decir como, pero no importa porque va a ser adolescente, va a ser adulto y se le va a ir. Esto no ocurre de esta manera. Dado el desentendimiento de lo que es el TDAH, existe la creencia de que se presenta únicamente en la niñez y que desaparece a medida que el estudiante se desarrolla cognitivamente, a medida que desarrolla su cerebro, convirtiéndose en un adolescente, ¿no? Si bien es cierto, aunque algunos de los síntomas pueden llegar a desaparecer con la edad, como aquellos relacionados con las funciones ejecutivas, las cuales son funciones reguladas por la corteza prefrontal y comprenden funciones tales como la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación de la atención, el desequilibrio a nivel neurológico no deja de ser prevalente. El TDAH no desaparece con el tiempo, pero sí puede ser tratado siempre y cuando exista un entendimiento sobre la realidad del individuo que existe a la par de su naturaleza. Ahora vamos a definir naturaleza. Naturaleza se define como el conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes. Esta definición está descrita en la RAE. En un aula de clase, y aquí vamos a poner un ejemplo, la naturaleza, que es determinada por la realidad, es independiente de cada estudiante. Imagínense dar clases siendo que los niños son animales de diferentes especies, ¿ya? Puede que la mayoría de niños sean de una especie determinada, la más típica, como las palomas, por ejemplo. Pero dentro de esa aula de palomas, también existe la posibilidad de que estén involucrados otros tipos de animales, como leones, jabalíes o zarigüeyas. Estos animales, a pesar de ser diferentes, poseen características en común y todos funcionan en armonía con sus propias leyes inherentes. Esas diferencias, pese a ser atípicas, no los convierten inútiles o incapaces. Solo significa que poseen herramientas y habilidades diferentes que son responsabilidad del profesor el manipularlas adecuadamente con el fin de conseguir el aprendizaje de manera óptima y adaptable para todos y cada uno de los integrantes del aula. Pongo este ejemplo de los animales porque creo que es un poco más sencillo de entender cómo es que existen diferencias a nivel funcional. Cómo se desenvuelve una paloma, lo que tiene que hacer para comer, para sobrevivir, es distinto a lo que tiene que hacer un depredador, como un león, como un jaguar, como un puma. Y es diferente también lo que tienen que hacer los animales que serían las presas, ¿no? Los conejos, los ratones, las ratas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el último mito que vamos a revisar es que el TDAH solo afecta a niños y que no afecta a niñas. Este es un error que se comete bastante porque puede ser que por la personalidad típica que suelen presentar los niños, se ignore la presencia de estos síntomas en niñas, porque no es tan típico, ¿no? Entonces, la verdad, y esto hay estudios estadísticos que lo demuestran, se observa una prevalencia mucho mayor en adolescentes que en niños, así también como con una prevalencia mayor en varones que en mujeres. Esto es cierto. Sin embargo, las niñas con TDAH suelen pasar desapercibidas, como lo mencionamos anteriormente, con más facilidad que los niños porque tienen menos hiperactividad y menos conductas negativistas desafiantes en comparación con los niños. Esto es un problema porque si es que se le presta atención a un niño con un déficit de atención, e hiperactividad que padece de este trastorno y se le deja de lado a la niña, entonces la niña en silencio nunca va a poder adaptarse porque nunca recibió la atención que necesita. Entonces esto es importante también de entender, que este trastorno no se presenta solamente en niños, sino que también se presenta en niñas y persiste a lo largo de la vida, persiste a lo largo de la vida. Esto que mencioné aquí al principio sobre que la prevalencia es mucho mayor en adolescentes que en niños, no significa que se adquiere en la adolescencia, sino que es más común identificar las características sintomatológicas en la adolescencia antes que en la niñez. Sin embargo, el TDAH está presente desde el inicio de la vida, de la concepción. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema.